Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga en este estudio bíblico que tenemos todos los miércoles en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Vamos a continuar con la segunda epístola a los Corintios. Este es el capítulo 7 y esta es la parte número 11 de la segunda epístola a los Corintios. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través del internet. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, ya estamos en el capítulo 7 de esta epístola a los Corintios y comienza así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces Pablo comienza este capítulo 7, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué promesas estaba hablando? Bueno, Pablo les había hablado ya de la resurrección. Pablo les había hablado de la segunda venida en esa epístola. Les había hablado también de que cuando ellos buscaban de Dios y se arrepentían, Dios iba a estar en medio de ellos, citando un pasaje que estaba en Levítico, que lo mencionamos en el capítulo 6 al final. Y entonces estaba hablando de esas promesas. Él estaba tratando de que los de Corintios reaccionaran y pensaran que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que ellos tenían que buscar la santidad. Dice un pasaje: sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso dice: teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne en cuanto a las atracciones del mundo, o sea, las atracciones de la carne, de las cosas que tienen que ver con los pecados carnales, y también de espíritu, de la contaminación de otras creencias que les rodeaban. Y dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, no podemos alcanzar la santidad o mejorar la santidad sin guardar la palabra de Dios. Y por eso dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, contando con el poder de Dios, estudiando su palabra y pues buscando cada día su presencia. Admitidnos, le decía después en el versículo 2 de ese capítulo 7, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo estaba tratando, todavía había muchos en la iglesia de Corintios que le rechazaba. Y por eso él dice: admitidnos, o sea, recíbanos como alguien que quiere ayudarles, que les está enseñando la palabra, que quieren que ustedes crezcan. Dice: a nadie hemos agraviado. Pablo no había hecho daño a nadie, le habían levantado calumnias injustamente. Dice: a nadie hemos corrompido. O sea, Pablo, lo que le había enseñado era lo que había recibido de Cristo en la revelación que estuvo en el tercer cielo, en su encuentro con Cristo. Dice: a nadie hemos engañado. Le había enseñado la palabra de Dios, que es palabra de verdad. O sea, él está tratando de que ellos reaccionaran. Todavía en la segunda epístola había muchos que no aceptaban a Pablo y no obedecían lo que él decía. Y lo que él decía estaba respaldado por Dios, porque no decía nada que no viniera de Dios. Por eso dice: admitidnos, o sea, recibidnos. Comprenda que nosotros queremos ayudarle. Y entonces les recuerda: no hemos agraviado a nadie, no hemos hecho daño a nadie, no nos hemos corrompido, o a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea, él estaba tratando de que ellos reconocieran que él les estaba sirviendo de corazón. Ahora, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. O sea, él les estaba diciendo esto, dice: no es porque yo quiera que ustedes sean condenados, sino para que ustedes reaccionen. Hermanos, hay veces que usted le habla a una persona, y yo he tenido esa experiencia como pastor, uno le predica, le enseña y la persona no reacciona. Usted habla, por ejemplo, de la santidad, habla de que hay que leer la Biblia, habla de que hay que buscar de Dios y la gente pues vive en su mundo. Estamos preparando un mensaje que lo vamos a hacer ahora cuando Dios venga, hablando acerca de la veracidad de las señales proféticas. La gente no las cree, pero estamos viviendo ese tiempo. La gente dice: bueno, ¿y por qué están pasando tantas cosas? Oye, entonces no están leyendo la Biblia. Entonces él le dice: no digo esto para condenaros, sino para que ustedes entiendan que estoy haciendo lo posible porque ustedes entiendan cómo es Dios. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. O sea, Pablo lo quiere decir: yo les amo, oro todos los días por ustedes.
para morir y para vivir juntamente. O sea, para morir si era necesario por predicarle el evangelio y para vivir juntamente, o sea, en armonía. ¿Qué es lo que quería Pablo? Que hubiera armonía en la iglesia de Corinto, pero tristemente no la había. ¿Por qué? Porque muchos pues no lo aceptaban, otros no tenían crecimiento, otros se habían corrompido con influencias paganas, y entonces Pablo pues seguía insistiendo. Él no se desalentó. Y eso es un ejemplo para nosotros. No podemos desalentarnos. A veces yo digo, bueno, ¿cómo es posible que se predique tanto la palabra de Dios y que la gente no la entienda, que la gente no la guarde, que la gente no la obedezca? Pues eso está en el corazón. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Mucha franqueza tengo con vosotros. O sea, él les había hablado claro la palabra de Dios, les había dicho lo que Dios quería, cómo ellos podían crecer espiritualmente. Mucho me glorío con respecto de vosotros, o sea, en lo que Dios había hecho en muchos de ellos, y lleno estoy de consolación en el sentido de que él veía que algunos habían reaccionado y eso les consolaba a él, y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. O sea, cuando él pasaba tribulación por el rechazo, pues el gozo de servir a Dios sobreabundaba en él, y eso es lo que él quería que los de la iglesia de Corinto entendieran. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temor. Acuérdense que Macedonia era una de las provincias del Imperio Romano donde Pablo predicó mucho, y ahí estaban, en esa provincia estaba la iglesia de Corinto y otras iglesias también. Dice, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque había sufrido oposición, sino que en todo fuimos atribulados. O sea, la gente, los creyentes no la aceptaban, los aparentes creyentes. Y tenía también la oposición de los judíos que no creían en el Mesías, y sobre todo también del Imperio Romano. Dice, en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, o sea, los conflictos que había con aquellos que no aceptaban al Mesías, y de dentro temores. ¿Por qué? Porque los problemas que había en la iglesia pues causaban mucho dolor a Pablo, y él tenía temor de que pues ellos no entendieran qué es lo que Dios quería con ellos y que no pudieran crecer en la vida cristiana, y también pues de que no se llevaran como hermanos en la fe. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Cristo. Pablo habla allí en 2 de Corintios que Dios es un Dios de toda consolación. Y entonces dice, pero Dios, que consuela a los humildes, está hablando de aquel que busca a Dios, nos consoló con la venida de Tito. Porque Tito era un fiel colaborador de Pablo, y Tito fue el que él usó para que llevara la primera carta a los Corintios, que fue una carta bien fuerte, porque ellos estaban viviendo en pecado, no tenían crecimiento, había pecado en la iglesia. Y entonces pues al venir Tito era un fiel compañero en el evangelio, y que pensaba igual que Pablo, tenía crecimiento espiritual, amaba la obra, amaba a Cristo, y también amaba la obra allí entre los de Corinto, que sabía que eran bien difíciles. Así que por eso dice que Dios le consoló con la venida de Tito. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno está decaído y entonces llega un hermano que es fiel, y entonces le dice, vamos a orar juntos, hay que animarse, la obra del Señor sigue adelante, y eso usted le consuela, le fortalece. Bueno, eso fue lo que pasó con la venida de Tito, y ese fue el que llevó la primera carta de los Corintios, y todos los comentaristas lo creen. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. ¿Por qué? Porque Tito había sido parte de aquella obra que se había hecho en la iglesia de Corinto, en que muchos habían entendido la obra de Dios y se habían arrepentido y estaban creciendo espiritualmente, haciéndonos saber vuestro gran afecto. O sea, había gente dentro de Corinto que amaba a Pablo, amaba a Tito, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, cuando llegó Tito le dijo, mira, a pesar de la oposición en la iglesia de Corinto, hay hermanos que te aman, hay hermanos que oran por ti, hay hermanos que están unidos, que han comprendido tu gran labor. Y entonces toda esa información que dio Tito pues consoló a Pablo. ¿Por qué? Porque dice que Tito le había hablado del gran afecto que tenían muchos de los corintios a Pablo, del llanto de algunos por todo lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia,
y también de la solicitud por mí, o sea, de que algunos deseaban que él hubiera vuelto y volvió después, de manera que me regocijé aún más. O sea, las palabras de Tito pues le trajeron regocijo a Pablo, le trajeron paz a Pablo, y eso le ayudó mucho en su vida cristiana. Porque aún os constrité con la carta, porque aunque os constrité con la carta, estaba hablando de la primera carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta aún por algún tiempo os contristó. Se refiere a la primera carta que les escribió. O sea, porque aunque os contrité con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, la primera carta a los Corintios fue bien fuerte, pero ellos necesitaban reaccionar. Miren, hay veces que hay hermanos en la iglesia que hay que hablarles claro. Que decirle, mira, tú no prosperas, tú no tienes bendición, tú no tienes paz en tu vida. ¿Por qué? Porque estás rebelde contra Dios. No quiere decir que no tenga vida eterna, pero tiene poca recompensa. ¿Por qué? Porque no crece, no trabaja, no sirve, no es comprensible, no sobrelleva a los demás. Entonces, él pues encontraba eso allí en la iglesia de Corinto, pero aunque todo esto pues pasaba, él no se lamentaba de haberle mandado aquella carta, porque él lo que quería que ellos entendieran que las cosas que estaban mal había que arreglarlas con el poder de Dios, por supuesto, con la confianza en Dios y a la luz de la palabra de Dios. Así que él cuando se refiere, aunque os contristé con la carta, se refiere a aquella primera carta que fue muy fuerte, aunque la segunda no dejó de ser menos fuerte, aunque sí fue de un carácter diferente. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, porque muchos se contristaron porque les dijo, oye, ustedes están en pecado, están haciendo lo que a Dios no agrada, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, él les está diciendo, mire, cuando yo fui, ustedes fueron contristados, algunos se arrepintieron y entendieron que lo que estaban haciendo no era correcto. Eso es lo que quería decirle. Porque habéis sido contristados según Dios. O sea, Dios había obrado en el corazón de ellos, porque ¿quién es el que nos contrita? Dios. O sea, cuando no hacemos lo correcto y nos humillamos, pues el Espíritu Santo nos contrista, nos hace pensar, nos hace sentir de que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Y eso era lo que había pasado. Él les había hablado, pero ellos habían sido contristados para arrepentimiento. Muchos de ellos habían arrepentido, aunque no todos. Tristemente quedaban algunos que hicieron mucho daño en la iglesia de Corinto que no se arrepintieron, pero otros sí, y eso consolaba a Pablo. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea, porque habéis sido contristados según Dios, o sea, la obra había sido de Dios usando a Pablo para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea, él decía, los que están allí, que se han arrepentido, que han entendido la palabra, viene de parte de Dios. Y entonces para que ninguna pérdida padeciese, o sea, para que no perdieran la oportunidad de poder crecer en la vida cristiana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Bueno, uno cree en Cristo, lo recibe como Señor y Salvador, y al comienzo pues uno no entiende muchas cosas de la Biblia, uno tiene que empezar a leer, pero tiene que empezar a depender de Dios. El crecimiento es un proceso, o sea, ¿y cuándo termina el crecimiento espiritual? En la eternidad, no termina aquí. Todos los días tenemos que crecer. Cuando hay crecimiento, pues comprendemos que debemos servir, que debemos amar, que debemos sobrellevar. Eso era lo que Pablo quería con la iglesia de Corinto. Habían escuchado el evangelio, pero no habían entendido que la vida cristiana hay que renovarla día a día. ¿Por qué se dan estudios bíblicos? ¿Por qué se dan mensajes? ¿Por qué se da una escuela dominical? Para que la iglesia se edifique. Pero la edificación, hay una parte que el creyente tiene que hacer, y es pues orar a Dios para que Dios me hable y yo pueda entender qué es lo que Dios quiere de mí. Porque cada uno tenemos nuestro carácter, pero Dios que conoce los corazones le va a dar a cada uno lo que cada uno necesita. Y eso era lo que Pablo quería para la iglesia de Corinto, que le hizo sufrir mucho. Así que hay veces que nosotros tenemos que sufrir, pero que entendamos que en el tiempo primitivo también los líderes, los pastores, y ahí lo vamos a dar, y el apóstol Pablo pues tuvo que pasar mucho. Hermano, Pablo sabemos que fue perseguidor de la iglesia, llevó muchos a Jerusalén, que algunos de ellos, estoy seguro, a la luz de la historia bíblica, que fueron muertos, pero él tuvo un encuentro con Cristo, se arrepintió y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y entonces eso le costó que tuvo que padecer oposición, padecer persecución,
padecer calumnias, padecer que se dudara de su apostolado y muchas cosas más. Pero Pablo había entendido que él, después que tuvo el encuentro con Cristo, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, la tribulación, la dificultad no nos puede a nosotros afectar a tal grado que dejemos a Dios, porque Dios es fiel. Dios no va a dejar de ser fiel. Y acuérdense que Cristo siempre habló de la manada pequeña. O sea, nunca habló de grandes multitudes. Las multitudes, acuérdense que seguía, yo lo he dicho muchas veces, a Cristo lo seguían por los panes, los peces y los milagros. Después se quedó con 12 y uno de esos era traidor. Pero lo que importa es que nosotros seamos fieles. Señor, ayúdame a serte fiel. Y que recordemos que hagamos lo que hagamos, algunos quizás no nos van a entender, no nos van a recibir, pero lo que no podemos dejar es de enseñar la palabra de Dios. Que eso fue lo que hizo Pablo. O sea, Pablo quizás si hubiera cambiado su enfoque, hubiera enseñado otra cosa, lo hubieran recibido, pero él no podía dejar de decir lo que ellos necesitaban y que venía de Dios. Hermano, en la iglesia, en todas las iglesias, hay personas que no reciben el mensaje. Entonces, aunque no le dicen nada al pastor, porque sabe que, por ejemplo, si el pastor habla la palabra de Dios, no lo que le van a decir, pero no lo aceptan. Y entonces van guardando todo eso en su corazón. ¿Y qué pasa? Que no tienen crecimiento. Se mantienen enanitos. Hay un pasaje que está en la primera carta a los Corintios. Dice, no os escribí las cosas más fuertes porque son como niños. Porque no resisten las viandas porque todavía están con la leche. La leche se le daba a los niños pequeños porque si le daban un alimento fuerte se enfermaban. Entonces, hay creyentes en la iglesia a través de todos los tiempos que siguen con el pomo de leche. Llevan 50 años y todavía están con el pomo de leche. Llevándolo a nuestro tiempo, o sea, a un ejemplo físico. Vamos a suponer que un niño nace, tiene días, meses y se cría con leche. Pero usted se imagina que ese niño crece y a los 10 años todavía está tomando leche. A los 20 años todavía está con el pomo de leche, a los 30 años está con el pomo de leche, a los 40 y tiene 80 años todavía está tomando leche. Esto está mal, no funciona. La vida cristiana tenemos que orar para poder crecer, para poder entendernos, para poder sobrellevarnos y entender que no todos pues nos van a comprender, nos van a aceptar. La obra del Señor, hermanos, vale la pena. Yo te lo digo. Yo he tenido que sufrir muchos agravios. A veces he sido rechazado por predicar lo que Dios dice. A veces no he sido entendido. A veces me levantaron calumnia. Pero ¿saben qué? Dios nunca me falta. Y Dios nunca va a faltar tampoco al creyente que quiera servir. Así que como Pablo decía a la iglesia de Corinto, tenemos que estimularnos. Él quería que ellos se estimularan al amor, que entendieran, que fueran contristados, que eso les edificara en la vida cristiana y que pudieran seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. La venida del Señor está a las puertas. Eso es lo que mucha gente no sabe. Y una de las cosas que está sucediendo es que hay apatía en las iglesias, hay apostasía en la iglesia, hay enfriamiento espiritual. Dice que por haberse multiplicado la maldad, dijo Cristo en el sermón profético, el amor de muchos se enfriaría. No hay muchos que se llaman cristianos y su amor se ha enfriado. No estoy hablando de que pierdan vida eterna, pero no les interesa la vida cristiana, pues se mantienen allí. Entonces usted le dice algo y no reacciona. Pero hermano, eso pasó en el tiempo primitivo, en la iglesia primitiva, y ha pasado en estos 2000 años y va a pasar hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque van a seguir habiendo niños en Cristo. Ojalá que nosotros podamos crecer. Eso es lo que Pablo deseaba para la iglesia de Corinto y que nosotros oremos para crecer, siendo edificados en el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos servir eficazmente en su obra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas que son fieles y verdaderas. Ayúdanos a entender que no todos tienen el mismo crecimiento. Ayúdanos a orar por ellos, a seguirles enseñando tu palabra y a entender que tenemos que sobrellevar. Hay algunos que van a permanecer niños aún, ya siendo de muchos años en tu obra, y que entrarán al reino de los cielos con una pequeña recompensa porque no crecieron lo suficiente para darte lo mejor. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel y perdona nuestros pecados. Sé con esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church, sé con la iglesia americana, sé con la actividad que van a tener el domingo y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.